soy muy solitaria, pero soy muy sociable. A mí me encantan tanto los animales que hasta me gustan las personas. Pero luego cuando llegas a tu zona, vuelas. O sea, Wow. la mejora que yo pude lograr con los Sí. entrenamientos ahí en Pirineo, Sí. o sea, y ya todavía lo tengo aquí dentro. O sea, la técnica, el esfuerzo, que venga un tío a decirme, venga Cecilia, que te pesa el culo. Yo Ok. creo que puedo salvar al mundo o a una persona que se lo merece, creo que le puedo ayudar a sacarle de tal. Y entonces, al final, tú das la mano, te cogen el brazo y luego el pescuezo, ¿no? Luego se han acercado a mí y dicen, jolín, Ceci, ahora te entiendo y ahora estoy contigo. Yo fui para ahí para desahogarme, no fui para sufrir. Yo Claro, estaba sufriendo tanto en mi vida que, claro. o sea, ahora mismo me doy cuenta, ese vídeo se viralizó en TikTok con 4 millones de reproducciones, saber quién ha Sí. sido mi padre con eso me conformo, porque entre la imagen de mi padre y todo el amor de mi madre, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy nos encontramos en otro episodio más de Podcast en la Montaña. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy emocionado de tenerla aquí, que es Cecilia Sopeña. Ella tiene una historia súper interesante de empoderamiento femenino y la verdad que a mí cuando hablemos qué pasó en la carrera de bicicleta, pues me van a entender. Javi, te cedo la palabra, Javi, adelante. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Yo a Cecilia la conozco desde hace poco, la verdad, te lo digo. Cada vez que interactúo más conociéndola, quiero conocerla más. Me llama muchísimo la atención, muchísimas cosas. Estoy loco por hablar contigo muchísimas cosas. Ya está. Bienvenida. muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Cecilia. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Cecilia Sopeña, ¿es matemática? ¿Es deportista? O sea, ¿cómo vemos a Cecilia? Bueno, pues la primera imagen que los demás se forman de mí solo depende de lo que ellos lleven dentro, porque unos ven una cosa, otros ven otra, Uy, completamente el diferente. reflejo. Entonces, o sea, cualquier persona que le preguntes te va a decir una cosa diferente de mí. Ahora, después de estar tantísimos años ya expuesta a las redes sociales, solo voy a dejar que me conozca quien yo quiera. La imagen que ellos se formen me da Ah, igual. qué bonito. Claro, claro. Yo sé lo que yo tengo dentro, yo me conozco, he hecho mucho viaje introspectivo, ¿sabes? En mis entrenamientos por la montaña sola, he pasado tanto tiempo sola que yo sé que mi autoconcepto, sé cuál es, y la identidad que yo quiero tomar, la sé, y yo me defino como yo, ¿eh? Yo para mí. O sea, está bien que los demás digan cosas de ti, buenas o malas, lo que sea, pero lo que yo creo de mí es que conforme me he visto estos años, que soy una bomba de energía. Tengo una especie de trastorno obsesivo compulsivo que cada cosa que hago me enfoco y toda mi atención va para ello y Ah, bueno, pero es arraso, algo arraso. positivo. Es algo positivo. Sí. Sí, porque precisamente está enfocado en buenos hábitos, en esforzarse, la cultura de esfuerzo, o evadirme de la realidad con cosas, por ejemplo, como las redes sociales o la televisión o relaciones sociales infructuosas. ¿Sabes? Intento crecer un poquito más cada día a nivel personal, académico, profesional, o sea, cada día mejorar un poquito. Siempre me empujo un poquito más, o sea, no sé por qué me empujo tanto, no sé por qué me exijo tanto a mí misma, eso no lo sé, porque a mí en mi casa no me han exigido prácticamente, o sea, me encanta que mi madre me haya dado una libertad absoluta para poder decidir mi camino lo he elegido yo. A los 17 años que me fui a vivir con mi primer novio, supe que lo que tenía que estudiar y trabajar era solo para mí. Entonces he sido yo la que he marcado mi camino. He tenido un padre ausente, completamente ausente, pero cuya imagen para mí, su ejemplo, o sea, el saber que es una persona apasionada y que también arrasa como un tren por encima de quien sea para llevar la vida que él quiere, apasionado, brillante, bueno, con tener esa imagen yo me conformo, ¿sabes? Saber quién ha sido mi padre con eso me conformo, porque entre la imagen de mi padre y todo el amor de mi madre, yo Qué creo bonito. que Qué bonito. sí, Se nota, se nota que llevas, o sea, un tiempo en el trabajo de autoconocerte y es que claro. es,
es algo, se nota mucho, te lo noto. Incluso te he escuchado hablando de un tiempo ahora y se nota cómo has evolucionado En el en, discurso, sí, en ti. sí, O sea, todo. Sí, sí, o sea, se nota como ha sido como increíble. Nos vamos encontrando en la vida, no nos conocemos, nos vamos encontrando, que a veces nos golpean, la vida nos golpea para que no llegamos a ese lugar de conocernos. Y luego lo vas afianzando. Yo te veo a ti ahora súper afianzada en ese conocimiento en ese autodescubrimiento. Me encanta, me encanta. el sufrimiento y el esfuerzo diario. Es que en mi canal de YouTube, en el que he subido más de 15.000 vídeos, y imaginad Wow. sí, 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 imaginad cuantísimas horas de contenido he subido ahí. Ha sido como mi terapia, porque yo tenía una carga encima y me encontraba mal y no sabía por qué. Entonces, poco a poco, en mi canal de YouTube, pues fui, mientras iba montando en bicicleta, mis descensos y todo eso, iba hablando, poniéndole palabras a mis pensamientos y sentimientos, y entonces a la hora de poner palabras a eso, puedes empezar a trabajarlo. Yo hacía un esfuerzo cada mañana por tener ese buen humor y esas ganas de entrenar, grabar lo que compartía, abrirme y sobre todo elegir qué palabras utilizar sin hacer daño a nadie Sí, para claro. poder expresar todo lo que yo tenía dentro de la forma más respetuosa y siempre con amor. Y ha sido mi terapia. O sea, mi canal de YouTube ha sido mi terapia, mi evolución personal, mi crecimiento personal y me ha ayudado muchísimo a todo esto. Mira, Cecilia, yo te voy a decir algo. Yo te sigo, me acuerdo que desde que tú tenías, creo que eran 80.000 seguidores, me parece. Desde ahí te sigo en tu canal. Y me uno a la palabra que dice Javi. O sea, sin aquel momento te veía ya muy empoderada, como te paraste, que claro, ahora que es el tema en el cual quiero enfocar este podcast, como tú, ese incidente que te pasó cuando tú estabas haciendo tu carrera de bicicleta, yo decía, mira, si tuviéramos la Cecilia nueva en ese entonces, que no me quiero imaginar lo que lo hubiese dicho. Yo de verdad que Cecilia, la verdad que yo te admiro, o sea, te soy sincero porque cómo tú te has enfrentado al mundo, cómo tú has crecido como persona, o sea, te puedo decir que has madurado muchísimo, cómo te expresas ahora, de verdad que es admirable, Cecilia. Y quiero realmente resaltar las cosas positivas en ti. Y aquí aprovecho para hacerte la primera pregunta. Pero claro, déjame antes comentarte algo, Cecilia. Estoy de acuerdo contigo. Cuando tú tienes tu canal de YouTube y tú hablas y tú expresas y tú conectas con tu audiencia, tú misma te sientes bien. Porque a Javi y a mí, que hemos empezado con este podcast hace un tiempo, pues nos hemos sentido mucho mejor como persona. Y eso solamente lo entiende alguien que habla al público, alguien que tiene un canal de YouTube, porque el que no, Que quiere aportar, que quiere aportar. exactamente, Lo saca, lo si no, no expresa. se entera. Así que Cecilia, voy a la misma pregunta. Cecilia, explícame qué pasó en este incidente que fue cuando la gente empezó a conocerte en esa noticia, en esa carrera, que alguien tú iba, te gritó algo, ¿cómo fue, Cecilia? Explícame ese momento. ¿Y en A qué ver, año fue? ese vídeo se viralizó en TikTok con 4 millones de reproducciones porque tengo una amiga que me pasó un trocito de vídeo y yo no sé por qué supe intercalar los vídeos de la cámara de la GoPro que llevaba en el manillar de la bicicleta con su vídeo, con un texto y explicando un poco. O sea, al final fue un montaje que hice en cosa de un minuto, pero que me salió, o sea, inmejorable, ¿no? O sea, son cosas Quedó muy que bueno. haces tú que son cosas que tenían que estar inventadas, ¿no? O sea, algo así, como eso. Y me salió demasiado bien gracias a ella, que se llama, a ver, Eva Maza. Sí, Eva Maza, sí. Eva Maza, campeona de ciclismo y patinaje. Bueno, desde aquí, un beso, gracias por el apoyo entre mujeres, que eso me encanta. Bueno, el caso es que la situación que yo tenía ese día es que yo me voy a un campeonato regional con tíos, entre tíos, a 42 grados de temperatura en uno de los terrenos más difíciles en carretera por las cuestas, el viento y la dificultad en la carretera, las curvas, o sea, era un terreno súper peligroso para una carrera de ciclismo y se hace ahí todos los años en la segunda semana de agosto, Ay, mi ¿sabes? madre. Ay, ay, Un, ay, ay, un ay. calorazo tremendo. Pues Un yo fui, horno. sí, un horno, y yo fui para ahí para desahogarme, no fui para sufrir. Yo estaba sufriendo tanto en mi vida que, o sea, ahora mismo me doy cuenta de la situación que yo tenía ahí, porque me hice un estudio psicológico forense, porque
me han demandado y tuve que hacer un estudio psicológico forense Sí, me han demandado, me piden 100.000 euros, entonces me tuve que hacer un estudio psicológico para ver la situación en la que yo estaba ahí psicológicamente. Y entonces estaba sufriendo yo soy muy dadivosa, yo creo que puedo salvar al mundo o a una persona que se lo merece, creo que le puedo ayudar a sacarle de tal, y entonces al final tú das la mano, te cogen el brazo y luego el pescuezo, ¿no? Uy, sí, Cecilia, el ser humano tiene ese problemita. Ujú. Entonces, ahora entiendo por qué estaba tan mal y atacada ahí. Hacía vídeos como relaja la raja, ¿sabes? O sea, estaba intentando comprender por qué me encontraba tan mal y, y tras mucho apoyo psicológico, pues lo pude entender por qué estaba tan mal. Y luego, aparte, también mi hijita estaba pasando un momento terrible y yo tenía que estar volcada en ella, encontrándome mal. Pobrecito. Y sí, fue durísimo, durísimo. Y entonces fui a esa carrera para desahogarme. Entonces, con lo mal que lo estaba yo pasando en esa época, que venga un tío a decirme, venga Cecilia, que te pesa el culo. Además, no lo dijo en un tono, venga, que te pesa el culo. No, fue, Fue un venga, que te torno pesa el burlón. culo. No, totalmente machista. Y Sí. cuando dicen, a ver, ¿cómo va a ser que digas tú que eso es machista si solo el pesa el culo se le dice tanto a los tíos como a las tías? Bueno, pues ese tío Está fuera de em, tono, está fuera de tono. sí, Es, ese tío, es, las chicas que estaban a mi alrededor, otras chicas ciclistas, les dijo cosas con 18 años como, déjame el culote que te lo quiero oler, que quiero oler como él. Cosas así. Entonces yo sentí que lo decía por mí. De hecho, tengo la conversación todavía de su Instagram, de cómo intentó primero tirar los trastos y ante la negatividad mía dice, escucha, tengo un comentario, o sea, un comentario no, un mensaje privado que dice, Cecilia, estás más fina. Y yo, no, perdona, no estoy más fina, es el móvil que me graba así, no estoy más fina, de hecho peso más, porque una vez que empecé con la gimnasia de fuerza cogí mucho más peso. Sí, se cogen Bueno, más músculos, sí. pues ese comentario iba de un estilo de machirulo, en mi opinión, todo esto es mi opinión, absolutamente mi No, opinión y todo eso. es así. Sí, y entonces, si llego a saber quién era él y cómo es él y todo eso, ni loca le habría dicho nada. Porque es como cuando un perro rabioso está detrás, está... ¿Le vas a pegar palos? ¿Le vas a pegar palos? exactamente. No. Le dejas ahí y te alejas. Si lo llego a... Pero es que no lo sabía. Yo me di la vuelta y dije yo, iba la primera, ¿eh? Iba la primera Yo en lo la carrera. sé, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces yo cojo eso, el manillar de carretera, cojo y giro así y digo, ¿pero tú? Y dice, "Ay, ay, ay". Y entonces ante esas formas con las que me trató a mí, dije yo, pero bueno, eso es claro, yo ya realmente me dejé llevar, estaba perturbada y sufriendo, enajenada totalmente mi situación, no por eso. O sea, si yo eh, tuviera el control, el autocontrol que tengo ahora de mis emociones, de mis pensamientos, del cero sufrimiento, de no perturbarme por nada, o sea, si yo tuviera ahora ese nivel, anda, ¿y qué me importa a mí ese, ¿sabes? Porque ahora me he dado cuenta en mi canal de YouTube y en mis redes sociales y todo eso, que hay muchísima gente que busca provocarte, que busca tu reacción. Y esa, como no habéis grabado antes, lo puedo decir, el de antes, yo creo, en mi opinión, creo que buscó eso, ¿sabes? Y entonces yo ya no reacciono, yo ya no respondo a provocaciones, no, porque es lo que buscan de mí, buscan que me altere, buscan que salte. Como tengo tanta voz, cada cosa que digo, ¡buah!, se explota, pues claro. Como Sí. hay una youtuber también que dice un montón de cosas burradas, incluso sacó a mi hija menor y todo para encenderme a mí, sí, la cara de mi ¿Cómo? hija menor, para encenderme a mí, y yo, ay, ¿sabes? Que hablen de ti mal o bien. ¿Por qué? Porque es que da igual. La gente va a opinar lo que... Sí. Y si siguen siguen ciegamente las opiniones de esa tía, pues allá ellos. Esa gente es que no quiero nada con ellos. Es Estoy que de no es que ellos acuerdo. no quieran conmigo, es que yo no quiero nada con ellos. Estoy de acuerdo, Cecilia. Yo es que tengo una cosa, Cecilia. Realmente, yo, como tú, de verdad, como tú llevas tu vida hoy en día, es que yo digo, wow, qué control tiene. Cómo te Ahora sí. manejas. Porque realmente el silencio hiere más que cuando tú explotas. Y yo veo que tú de verdad te manejas súper bien y te felicito por eso. Veo que eres una madre, pues, súper dedicada. Es que realmente te digo, o sea, para mí yo lo veo todo de un punto de vista positivo, que creo que la vida es mejor así,
¿Tú tienes alguna meta de empoderar mujeres y ser charlista o tú realmente tú eres a tu forma de ser? ¿Y cómo te hace sentir eso de que muchas personas te admiran y que han salido a la montaña y a hacer mountain bike o a ser más expresiva gracias a lo que tú transmites Mira, en tu canal ¿sabes de lo que YouTube? pasa? Que las opiniones de los demás no son mi responsabilidad. Entonces, con eso digo, si me idolatran, allá ellos. Porque la línea entre el amor y el odio es muy fina. Y esos que tanto te idolatran, luego son los que, cuando te ven caer, son los que más piedras te echan encima. Entonces, lo siento, pero me han hecho tanto daño con las redes sociales, me han dejado tan sola que no pretendo ser ejemplo de nada. O sea, hago lo que quiero sin importarme lo que opinen los demás. O sea, que me quieren a mí ver como una mujer empoderada, luego me van a ver como me has decepcionado. O sea, ni tan bueno ni tan malo. O sea, he quitado los comentarios de mis redes sociales porque es que no quiero opiniones de nadie porque a mí nadie me ayuda en nada. No saben ni cómo estoy, ni cómo me encuentro, si estoy pasando por una depresión, si por ellos te mueres y les da igual. Cuando yo era campeona de ciclismo, campeona, te estoy diciendo campeona regional de 20 disciplinas a la vez y medallas a nivel nacional y todo eso, en 2016 me atropelló un coche y me dejó lista de papeles. Desaparecí durante 2 años de redes sociales por el dolor del cuello, el dolor de la espalda y nadie, ni la federación, ni equipos, nadie vino a preguntarme cómo yo estaba después de estar 8 años sin parar de competir. Cecilia, Nadie. O qué sea, pena. yo A podía haberme reality check. muerto y nadie habría dicho nada. O sea, nadie se enteró de que a mí, una chica, yo estaba parada en un semáforo, em, vino y me atropelló por detrás. Me hice así el latigazo cervical y me quedé 2 años con rectificación de columna, con unos dolores, náuseas, vértigos y, Me y di, justo esa semana yo había ganado la medalla de plata en el velódromo, en el Campeonato de España de Persecución por Equipos. O sea, fíjate al nivel que estaba entrenando y desaparecí 2 años y nadie me preguntó. Y escucha, cuando volví, porque un amigo me invitó a una carrera, yo hice una foto contenta, así, ¿no? Chin, y que se me veía, pues, así, se me veía así, ¿no? En la curvita esta, así. Y lo único que comentaron en el grupo de ciclistas en el que estaba un conocido mío fue, mírala, ya está buscando carnaza. no puede ¿Pero ser, qué me estás Cecilia. contando? Y tuve este chico con el que estaba tonteando yo en aquella época, con el que me estaba acostando, que me gustaba, me enfadé con él porque dije, pero ¿y tú no dices nada? Y es que resulta que eso lo soltó el marido de una ex compañera mía de ciclismo, con la que yo había entrenado muchísimos meses. Y va el marido de esa y dice, pero si tú me conoces, sabes perfectamente que soy todo amor, soy lo más leal y Es, entregada a la pareja con la es, que estoy. no, O sea, es muy decepcionante. muy decepcionante, ¿por qué? Porque solo gustan la manada, ¿sabes? El decir sí, tal, tal, tal. O sea, cuando todos juntos machacando a una sola persona, es lo que, ¿sabes? Lo que les Sí, gusta a sí, los tíos sí. y a las tías, porque a las tías también los grupos de mujeres que, ¡buah! Sobre todo aquí en Murcia, o sea, es que no me puede ver ni una, y sobre todo es criticar. Por eso valoro Qué tantísimo a pena, aquellas Cecilia. chicas, sí, aquellas chicas que sí se acercan a mí como colegas, cerebro, cerebro, mente, mente, corazón con corazón, alma con alma. Esas chicas que no les importa mi sexo, ni si yo, que no quieren competitividad, que no tienen celos, porque son mujeres poderosas, son mujeres potentes, como esta chica que te he dicho, Eva Maza, pues todas mis amigas, que a lo Sí. mejor en cierto tiempo me han dado la espalda porque les asusta todo lo que estoy haciendo, pero luego se han acercado a mí y dicen, jolín, Steffi, ahora te entiendo y ahora estoy contigo, sí. Pero me han dejado sola mucho. O sea, yo he estado a punto de morirme por un embarazo ectópico que tuve. No me digas, Eh, Cecilia. sí, en noviembre del 2020 estuve a punto de morirme. Y yo me di cuenta que no es ya solo que nadie sabe cómo estoy, sino que a mí no me apetece llamar a nadie. O sea, yo cuando empecé el canal de YouTube estaba tan sola, me había tirado varios meses sola sin contestar ni un WhatsApp. O sea, he pasado tantos periodos tan sola y tan triste aquí sola en mi casa sin tener, ya no solo que nadie me llame, sino que yo tampoco tener ganas de llamar a nadie, que me importa tan poco si me apoyan o no me apoyan. Eso sí, cuando viene una chica o un chico, ¿no? O sea, amigos, y vienen a tratarme como de tú a tú, o sea, yo noto que son personas que también se están trabajando a sí mismas, que luchan por su propia felicidad, su propia vida, que no juzgan, sobre todo que no juzgan y que no juzgan a los demás y tal. Esas personas las valoro mucho más. ¿Sabes? Que yo tenía
Sí. 2.500 personas que seguía en Instagram. Pues Que yo tú seguías, que tú seguías. que eran amigos míos, conocidos. ¿Tú sabes la tristeza de descubrir cuántos me han bloqueado, cuántos me han dejado de seguir y cuántos yo les escribo y no me contestan? Entonces, he tenido que cribar y ahora mismo la gente que yo sigo es la única que puede comentarme en Instagram, por ejemplo, ¿no? Solo me puede comentar la gente que yo sigo. Y por eso verás cero comentario en mis publicaciones, ¿sabes? Sígueme, sígueme, sígueme. Ujú. Nada, es que no. Ah, no, no, es broma. Estoy muy aislada. He conseguido mis redes sociales que no me llegan notificaciones, no me llegan mensajes, Claro. nadie. O sea, yo tengo un correo electrónico, por eso me habéis contactado vosotros, que es perfectamente accesible para todo el mundo. O sea, no es que yo sea inaccesible. Hay un correo electrónico. Si quieres contactar conmigo, mándame un correo electrónico. Y aún así, ya es. Y luego esto me ha contactado ahora con el desastre este que ha pasado, con la catástrofe tristísima de me ha contactado un montón de gente para decirme, ¿qué estás haciendo tú por ellos? ¿Sabes? ¿Cómo va a ser, Cecilia? Por tanto dinero que dices que tienes, que no sé qué. Y vamos a ver, el año pasado he pagado 300.000 euros de impuestos. 300.000. O sea, yo creo que eso ya es ayudar al Estado, ¿no? Porque no hago ni elusión ni evasión fiscal, me quedo aquí y pago mis impuestos. Entonces, una persona que paga sus impuestos, que no hace daño a nadie, que simplemente crea contenido de la nada y lo comparte gratuitamente en YouTube, que se está regalando. Claro. O sea, lo mínimo que puede hacer la gente es darme las gracias. Por Cecilia, supuesto, lo que no es deben que a es nadie le insultarme. importa si tú has dado o no has dado Y todo, a Valencia. sí, Es un problema tuyo. Y lo claro. que hace tu mano derecha, la izquierda no tiene que enterarse. O sea, óyeme, Porque para seguir mi ejemplo, primero tienen que estudiar todo lo que yo he estudiado, tienen que criar, tienen que darse a toda la familia, a los amigos, a los novios, a lo que sea, como yo lo he hecho, competir a nivel nacional, sacarse la ingeniería, trabajar tantísimo como yo. Es que nadie sabe, nadie nunca va a saber cuánto me ha costado mi vida. Y como no lo van a saber, todo lo que juzguen o lo que digan, o sus opiniones, van a ser carentes de importancia para mí, porque es que no lo saben, son ignorantes. Silvia, ¿tú conoces a una señora que creo que es americana, que se llama Brené Brown? Brené Brown habla sobre la vulnerabilidad. Mm, Cuando te escucho hablar, me acuerdo de cosas de Brené Brown. Cuando ella dice, porque ella enseña a ser vulnerable, pero que no te afecte, ¿no? O sea, Ujú. porque Exacto. lo difícil es que toda esta cosa negativa no te haga que te cierres, ¿verdad? Que tú te cierres al mundo, que encuentres la manera de que no te haga daño. Entonces, el tema es, cuando uno se hace así muy conocido, muy popular, entonces experimenta lo que tú has experimentado, ¿verdad? Que es muy triste, pero a la vez realmente te enseña quién ¿quién es está a tu quién? lado y quién no. Sí. Sí, Yo lo tengo ya ¿verdad? clarísimo. Qué gusto tenerlo claro, ¿eh? ¡Buah! Y quitarte del medio a toda esa gente que juzga, tanto para bien como para mal, pero que no juzguen. Me da un gustazo Pues quitarse de medio a esa gente. Eso es verdad, ella Cecilia, ¿eh? dice, ella, Eso oye es lo que verdad. ella dice, que la única persona, o sea, ella recomienda que uno tenga una lista, una pequeña lista, y esas son las únicas personas a las cuales tú le Yo puedes. creo que tengo, a ver, ¿las contamos? Mi madre, el padre de mi hija, su esposa, mi hija, mi hermano, y luego mis amigos, esto es mi familia, y luego mi amiga, mi mejor amiga Mar y mi mejor amigo Raider Flow. A esos no me importa darles toda mi energía, mi tiempo, mi cariño, mis recursos económicos, todo porque ahí estoy ganando yo. O sea, si yo les doy a ellos, es lo mismo que darme a mí. O Te sea, han esos son demostrado que han estado para ti en las buenas y en las malas. más. Cuando yo estuve malita de lo del embarazo ectópico, por ejemplo, me apeteció más que me cuidara la esposa del papi de mi hija que mi madre, Qué porque estaba bonito. más a gusto con ella, porque la esposa del papi de mi hija me cuida más, más rico, o sea, ¿sabes? Me pone la mantita, o sea, eso es un lujo, esa chica es una maravilla. Qué bonito. O sea, qué bonito que Sí, puedan tener esa mi relación. familia, la familia que se elige. Oye, tengo una pregunta totalmente fuera del tema. Eso es un Félix 8 que tú tienes. No, Cecilia, es estaba un, loco por preguntártelo. espera, Estaba loco ya por he hecho, preguntárselo. he pasado por todos los Garmins, mira, he pasado por todos. Tengo aquí el Garmin Fenix 7S Ok. y este es el Garmin Forerunner El 965. 965, sí, Allá. sí. Pues me gustan los dos, lo que pasa que este noto que a la hora de natación en el mar no es tan preciso como este.
Este Ah. se queda pillado y entonces luego te hace rectos. Y a mí, como me gusta marcar la distancia con todos los recovecos que hago, si me meto en una cueva o lo que sea, buceando, pues quiero que me lo marque. Y el Forerunner es mucho más rápido, lo tengo ya prácticamente incrustado en el ADN, ¿sabes? Ya Mira, mismo. Madre, tengo Sí. la muñeca flaca por ahí, ¿lo ves? Tú sabes, increíble, sí. madre Tú sabes que mía. a mí, yo a veces me lo tengo que quitar porque me causa como, cuando hace calor, como una irritación, como una Mira, Mira. irritación. Sí, sí, el sensor ahí lo tiene ya pero que solo falta que se me meta dentro de la carne y ya. Como un Iron Man ahí, pop. Si me hacen un análisis de ADN ahora con los nuevos estudios de epigenética, sale ya el Garmin en el ADN. Ya incrustado. Sí, y les he etiquetado como 1000 veces y nunca me han Ahí, contestado. ellos se lo pierden, desde luego. Tú como influencer, ¿alguna vez has pensado expandir tu canal y hacer rutas, pues no sé, por el Pirineo, por otro lado de Ya he España, por los hecho, Alpes? ya he hecho. Me he comprado la autocaravana y el año pasado, mira, precisamente eso que tú estás diciendo es lo único que me motiva ahora mismo porque como he tenido tantísimo odio y todo eso, he intentado reducir mi vida a lo más sencillo, a lo más simple, al minimalismo y desapegarme de todo, pegarme hasta de la cantidad de horas de deporte que yo echaba antes, que era algo obsesivo. O sea, he intentado desapegarme del deporte y ahora mismo lo único que me arranca para volver a entrenar duro y competir duro, pero por la ilusión, no por el apego y obsesión, sino porque me apetece muchísimo, es el viaje que voy a hacer en mayo a la zona de Pirineos. No, en mayo voy a ir a Tremp, a Insa, Ahí. a Benasque y al Valle de Arán, ¿vale? Esos 4. Y luego, en junio, voy a hacer otro viaje más en la zona de Castejón de Sos para preparar el Campeonato de España de Enduro. Porque lo que hice yo este año para el Campeonato de España de Enduro de bici eléctrica, fue un sueño. Conseguí el mejor compañero que podía conseguir. Qué pena que luego se volviera hater, pero Bueno, de estos que das la mano, te cojo el brazo y luego el pescuezo. O sea, que yo sea generosa y adivosa, que yo dé todo y más, no significa que tengas que exigir aún más, que te quieras aprovechar de la situación. A mí si alguien me invita a cenar todos los días y un día no me invita, no le voy a exigir que me invite, ¿sabes? Hay que estar agradecido por cada pequeña cosita, estoy de ¿sabes? acuerdo. Yeah. Sí, y entonces cuando me di cuenta que se estaba aprovechando de la situación, yo dije, joder, y mira que me gustas, niño? Mira que me gustaba. Pero nada, tuve que cortar. Y no cambio ni un solo día de los que pasé con él, ¿sabes? Nos esforzamos los Yeah. dos muchísimo, pero a veces pienso que esas relaciones que son de 2 meses y punto. Perfectas así, y no más. Y entonces ahora Cecilia, para irte de los Pirineos, ¿te vas sola o te va acompañada? Hombre, tú di que ya encuentro un compañero con el que grabar todo tipo de contenido en mi autocaravana en medio del monte, entrenamientos salvajes, a gastos pagados, hoteles, jacuzzi, piscina, spa, masaje, películas, comida rica todo el día, entrenamientos brutales, bestiales, al amanecer, gimnasia de fuerza, desnudos a la luz del sol y dormir viendo las estrellas. Me gustaría, sí, me apetecería encontrar a alguien para poder compartir todo eso, sí. Desde luego. Bueno, no, muy bien. Bueno, déjame decirte, Cecilia. Bueno, el compañero no lo sé, pero te puedo decir que esa parte que tú vas, Javi y yo le hemos caminado y porque nosotros hacemos muchas rutas por los Pirineos y es precioso. Ah, es que quizá no lo habéis visto porque he borrado, los he puesto privados los vídeos. Los he puesto privados, todos los vídeos que salía con él, ¿sabes? Los Ok, puse vale. privados porque... Pues debe ser así porque no lo porque había, Lo que sea, da igual. no lo había El visto. último vídeo que subí con él fue Divorcio en Pirineos. Es que es muy gracioso porque la prueba de ahí se llama Puro Pirineo, ¿no? Entonces, al final todo el mundo, esto da penita, pero al final todo el mundo acaba diciendo puto Pirineo, porque es tan agotador, ¿sabes? La altitud, el terreno tan duro que hay que subir con la bicicleta hacia cuestas, es durísimo. Al final uno acaba exhausto. Y entonces te vas de ahí te vas de ahí exhausto, pero luego cuando llegas a tu zona, vuelas. O sea, la mejora que yo pude lograr con los Sí. entrenamientos ahí en Pirineo, Sí. o sea, y ya todavía lo tengo aquí dentro. O sea, la técnica, el esfuerzo, esto se queda grabado a fuego en tu cuerpo y en tu cerebro. Tú cuando te
planificas cuando te vayas a planificar esta ruta por el Pirineo, tú te vas a una que trazas tú misma, tú vas con otra que, ok, ok, El Garmin Forerunner 965 a color, unos mapas increíbles, una precisión de menos de 10 metros que te avisa. No tienes más que descargarte la ruta del Strava. Yo tengo el Strava Premium, entonces lo que hago es que me voy a la zona, busco segmentos, busco el primer tío o la tía, me voy a su ruta y la descargo, me lo descargo de él y ya está, o de ella y ya está. Me gusta o- descargarme la de las chicas, ok, porque las chicas, pues eso, su forma de conducción y todo eso, las primeras, las campeonas son muy afines a mí, o sea, me ok, gusta mucho. Mm. ok. Y Cecilia, ¿tú solamente te visualizas en el mundo de la bicicleta o te ves algún día haciendo trail running, haciendo senderismo, de Yo he larga hecho mucho, distancia? o sea, a ver, soy campeona regional de triatlón, soy campeona regional de duatlón, ¿sabes? He ido a la maratón más dura del mundo de patines. Y viste Nado ese patín, distancias de sí, sí. 7 kilómetros, o sea, hago aventura, hago apnea, bajo 30 metros en la apnea. O sea, cojo un día que me aburro y me voy y me subo la Sahara andando. O sea, es que no. Yo pienso que lo principal es la gimnasia de fuerza y el fondo aeróbico. O sea, una persona que es atleta es atleta. Sí, O sea, da sí, igual eso lo que sí. hagas siempre y cuando tengas un acondicionamiento. Tú imagínate que yo encontrara eso hablando de un compañero, ¿no? Si yo tuviera un compañero que no dijera que no era nada y que estuviera abierto a todo, diríamos, venga, ahora nos vamos a preparar para subir un 5000. Ahora nos vamos a preparar para el Campeonato de España de Enduro. Ahora nos vamos a preparar para hacer una aventura, travesía, nado con bolsas estancas y vamos a intercalar nado por el mar con andar por la montaña. Yo haría esas cosas. O sea, lo tengo todo y lo único que me falta es compañía. Mira, si tengo hasta una moto en el salón. Lo vi, Claro, la he visto en tu canal. Sí, 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 sí. es que yo estoy abierta a... Mi vida es una aventura. Cada día yo hago que sea el mejor día de mi vida. Me levanto con ilusión. Hoy, por ejemplo, tengo la agenda súper completa y hoy me he obligado a descansar, que para mí lo duro es descansar, ¿no? Que cada día para mí es, me levanto, me tomo mi café, me voy aquí. Y entonces, la idea fijada que tengo, o sea, ya puede llover o tronar o lo que sea, que yo lo hago y lo termino. Y me da igual si es sola, acompañada, o sea, si tuviera que esperar a tener compañía para hacer las cosas que hago, podría ser un esqueleto muerto aquí en el sofá esperando. Silvia, ¿y no te da miedo a veces que tú estar sola por ahí y que te pase algo y no hay nadie que te rescate, que te Te pida ayuda? cuento, te cuento, te cuento. Una vez me levanto a las 4:30 de la mañana. Madre mía, Me, Cecilia. me pongo a hacer flexiones, y todavía no estoy saciada, no estoy saciada. Venga, me voy a correr a las 5 de la mañana. Total, me voy a correr a las 5 de la mañana. En 10 minutos estaba encaramada a medio del monte. Y de repente una zorra se pone a gritar. ¿Sabes cómo gritan las zorras? No. Gritan como si fueran mujeres asesinadas, ¿vale? Como si estuvieran matando a una mujer. Ay, Dios Total. mío, Cecilia. Que, no, ¡ay! no lo he ¡Ay! escuchado Me empezó a nunca. entrar un miedo terrible. Y entonces dije, madre mía, pero si esta noche ha sido la noche que se han escapado todos los que estaban de refugiados con el COVID ahí en Escombreras, habían abierto y se habían escapado todos los inmigrantes ilegales que habían venido en un montón de pateras y estaban desperdigados por el monte. Tú imagínate, escucha, a las 5 de la mañana, sola en la montaña, con la zorra gritando y con eso. Entonces, yo que estaba con la linterna, la apago y me empiezo a esconder, me empiezo a esconder. Y me empieza a dar un miedo y un pánico tremendo. Y entonces pienso, ¿y si no me pasa nada, qué? Así que seguí corriendo y llegué a casa sin que me pasara nada. Así que si te da miedo, hazlo con miedo. Ya está, no me pasó nada. Ok. Tú sabes, Cecilia, Bueno, que espera, es que cuando era pequeñita y salía en bici, mi familia me decía, te van a violar, te van a violar, te van a violar. Un día que vayas sola por ahí por el campo, se van a coger y te van a violar. Entonces, tú imagínate que yo quería salir en bicicleta y yo tenía que salir todos los días pensando que me iban a violar. Y yo salía. Así he salido todos los días de mi vida. Te van a atropellar. Yo he salido todos los días pensando, si me atropellan, si me violan, si me raptan, si me roban. Todos los días he salido pensando eso. Y he salido. Yo sola, he salido. Así que, si te da miedo, hazlo con miedo. bueno, yo te voy a decir una cosa, Cecilia. Realmente a mí me tomó Bueno. con mi esposa, que bueno, que ella ahora ve todo mi podcast, mi amor, te mando un beso y un abrazo, te amo, princesa. Saludos. Mi esposa, Cecilia, ella ya no.
ella me dice ya, que te dé la gana. Pero antes ella no quería que yo saliera solo porque le daba miedo que me pasara algo en el Pirineo. Entonces, ¿qué pasa, Cecilia? Que yo, pues, hablo mucho, soy muy extrovertido, soy muy amigable. Y hubo un día, Cecilia, y estoy haciendo ahora la Transpirenaica, que es del Mediterráneo y el Cantábrico, y voy por etapas. Y el caso es que a una le dije, mi Yo la amor, hice también ¿tú has hecho Transpirenaica? en 2008. Cecilia, hay algo Tenía que tú no 21 hayas años. hecho. Ujú. O sea, ok. Bueno, el punto es, Cecilia, que para comentarte rápido de mi esposa, que ella me dice ya, haz lo que te da la gana, vete solo. Y hice 4 etapas solo. Cecilia, yo estuve feliz el primer día que estuve solo. Pero después, en la noche del primer día, hice tantos amigos, Nando, que hicimos un grupo como de 20 y así acabé. Ni así voy solo. Cecilia, pero bueno, voy a ti ahora. Entonces, tú hiciste la Transpirenaica en el 2008. Tengo fotos en Facebook. Tengo Yo- mucho que Es que discutir de el Cecilia yo. papi de mi hija, o sea, yo tenía 21 años, estaba terminando el tercer año de carrera, conocí al papi de mi hija y, Dios, qué pedazo de tío, ¿no? Entonces, yo tenía 21, él tenía 37. Él es un portento en el deporte, o sea, cada deporte que ha tocado ha sido al máximo nivel. Exitoso. Sí, exitoso, ha hecho escalada, piragüismo, enduro de moto, espeleología, triatlón, carrera a pie, natación, ha estado en la selección regional de natación, ha competido a nivel nacional. Bueno, un fiera, ¿no? Apnea también hacía. Bueno, cuando le conocí dije yo, este hombre es mi sueño, ¿no? O sea, tenía 21 años, cuando le conocí, súper jovencita. Claro. Y claro, él me enseñó el mundo de las carreras, de los viajes, el modo de vida, priorizar el encontrarse bien, tu felicidad, el deporte. Aparte de todo, o sea, lo primero es encontrarse uno bien, independientemente de tu familia, de tu trabajo, tus estudios, y me enseñó a vivir la vida como la vivo, y todo, o sea, me enseñó todo, Qué todo lo que bonito. sé, lo que yo aplico ahora es lo que él me enseñó. Y Increíble, ¿eh? me quedé embarazada con 21, tuve a mi hijita con 22. Y Wow. siempre, Y de una siempre, vez, tú ves, siempre le digo a mi hijita, qué bien te elegí el padre, qué bien te lo elegí, ¿eh? Qué bonito. De verdad, qué Sí, bonito, sí. Cecilia, que tú tienes esa relación con Es el la papá mejor de tu persona que he hija. conocido en mi vida, me Qué encanta. O bonito, sea, todavía le veo y todavía me sigue inspirando, emocionando, ¿sabes? qué Y claro, bonito. yo pensaba, madre mía, con todo lo que hemos trabajado juntos y tal, toda la casa, el dinero, todo lo que hemos hecho juntos, cuando se case con otra, todo eso lo voy a perder, ¿no? Porque cuando me Claro. divorcié se lo dejé todo a él. Ok. Sí. Y entonces tardé como 2 semanas en conocer a su esposa, 2 semanas en decir, "Ay, o sea, no has venido a robar, sino has venido a enriquecer". ¿Sabes cómo fue? Qué bonito, Mira, me di Cecilia. cuenta, eso es maravilloso, la me verdad. di cuenta porque yo estaba pitando fuera de casa, venga, que salga ya mi hija, ¿no? Que salga ya que me tengo que ir. Entonces yo le estaba metiendo mucha prisa, súper desagradable con el ritmo de vida este frenético que llevábamos y tal y cual, Sí, sí, sí. desagradable, y entonces pitando para que saliera y tal, y entonces veo que mi hija sale, y conforme sale, le agarro el pelo de atrás así, y le hace así, la peina Qué y le hace lindo así, detalle. tira. Qué lindo detalle. Entonces ahí me sentí estúpida por haberles metido prisa y dice yo, pobrecita, que me la está preparando ahí a tope, de guapa y bonita, y me la saca repeinada con un vestido, una chaquetita, unos Qué zapatitos, bonito, Cecilia. colonia y el bocadillo en la mano. Qué bonito. Qué bonito. Sí, Cecilia, el que quiere, o sea, yo que soy padre también, yo digo que el que quiere a una de mis hijas, me quiere a mí. O sea, por eso. me tiene ya ganado. Tú imagínate que ella no tiene hijitos. Tú imagínate que yo me pongo a ser estúpida con ella y no le dejo disfrutar de la única experiencia de crianza que tiene. Empezó con mi hijita cuando ella tenía 3 años. Tú imagínate que yo le impido desarrollar su función de madre. Es que a mucha gente le hace gracia cuando yo digo los padres de mi hija, ¿sabes? Los Sí, padres sí, de mi sí. hija no sé qué. Los padres les sorprende, ¿no? Nada, si es que al final es el amor, me lo enseña mi madre. El amor. Qué bonito. Sí, sí, eso de verdad lo transmite en tu video y yo de verdad solamente veo la cosa positiva. Cecilia, en estos 15 minutos que nos quedan de entrevista, te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde Acabó, veremos a Cecilia? ¿A qué nivel deportivo veremos a Cecilia en 5 años? ¿Dónde tú te visualizas? Nivel deportivo. Sí, porque tú eres O sea, imparable. O sea, tú eres una máquina. O sea, no sé ya qué imaginarme más. ¿hacia dónde, no, hacia dónde ya va a enfocar el torbellino? pues Será, ¿no? mira, a buscar la Porque, tranquilidad, la serenidad, la sencillez, el disfrutar cada día de las pequeñas cosas, disfrutar el momento presente y que Bonito. nadie venga a joder, que no vengan guerras, que no vengan desastres, que no venga...
envidia, odio, destrucción. Solo quiero estar tranquila y disfrutar cada día de mi Cartagena, del sol, de algún viajecito con la autocaravana por ahí. Pero yo lo quiero todo sencillo. O sea, la competición me parece que no es saludable. Vale que saca lo mejor de cada uno, Sí, pero sí, sí, un sí. viaje, ¿vas a Eso, comparar un viaje con una competición? Un viaje y no, compartir con personas que están no, ahí no, no, eso, sí, ya. Ese no es otra cosa, es otra cosa. Aparte que nivel. ya tú lo has hecho ya. Es una cosa que ya lo has hecho. Pero es que tú dices que tú eres medio obsesivo compulsiva, Estoy ¿eh? intentando desapegarme, ya lo he dicho. Estoy intentando vida minimalista. Estoy trabajando ya mi cuerpo, mente y espíritu. Y yo ahora me voy a una cita que me alinee los chakras. Me voy a los chakras. Ahí me voy ahora. Alguien me preguntó, me dijo que te la preguntara. Alguien que ve tu, bueno, yo me dijo que puede su nombre. Ella se llama Carla, Carla Aquino. Carla, ella hace bicicleta también y me dijo, Jordi, ella es muy amiga mía. Me dijo, Jordi, yo necesito saber cómo es su alimentación, a ver si puedo tener la energía que ella hace. Ella se refiere al tema de si llevas algún tipo de dieta alta en No te- no- proteína, qué tipo de creatina toma, proteína después de tus ejercicios, ¿Sabes qué es esto? yogur, avena. No. Esto es nocilla de avellana. Me lo comí ayer a cucharadas. Tengo un trastorno alimentario. Me pego a atracones todas las noches. Dicen, ¿cómo es posible que con todo el deporte que hace? Pues porque yo arrastro un trastorno alimentario que todavía no controlo. Y entonces, ¿por qué no controlo? Porque tengo ese vacío dentro del daño que me han hecho, de los traumas de pequeña, de no tener padre, de la falta de cariño, de la sensación de abandono, de esas carencias, de esas taras que tengo, que intento superar, que intento trabajar cada día con... Pero esto, mira, me he quitado el DIU hormonal porque me estaba viniendo abajo y ahora voy a ir a por la fluoxetina porque no controlo. El azúcar me puede, es una droga fortísima, estoy totalmente enganchada. Y cuando mejor he estado ha sido cuando hago la dieta cetogénica del libro de Carlos Stroh. Carlos Ujú. Stroh, el asturiano bioquímico, y también sigo las enseñanzas de Phil Hugo. Y, y hago, cuando me encuentro bien, hago ayuno intermitente. He llegado a estar muchos meses comiendo nada más que una vez al día Exactamente, la dieta cetogénica, pero que soy flexible porque también tomo mucha fruta y verdura. Lo que elimino es el azúcar, harinas, exactamente. cereales, procesados, aceites vegetales, salvo cuando se me va la olla. Pero prefiero comerme esto a cucharadas, que es lo que a mí que comérmelo con pan. Voy al grano. Sí, Pero sí, esto, vamos, sí, esto vamos, sí, lógicamente vamos a hacerlo bien ya, venga. se me va la olla. O sea, pierdo Pero el control. Cecilia, pero creatina, proteína después de ahí, geles en Implementación. requerimiento. Cinco suplementos clave. Creatina, omega 3, eh, vitamina C, porque lo tiene todo Oxipro de buena calidad, la marca con la que colaboro. A ver, yo, creatina, colágeno. Hay colágeno. Aunque buah, hay colágeno que sienta mucho mejor, porque hace poco estuve con 2 colágenos a la vez, tremendos. Te doy las gracias. Como te digo, teníamos muy interés, Javi y yo, en entrevistarte, porque te digo, la parte Se me humana hizo muy tuya corto, se me es hizo muy corto. bonita, se nos ha hecho súper corto, pero sí, de verdad, sí me encantaría, Cecilia, que tú pues, nos aceptes otra invitación más Es adelante. broma, ¿eh? Tengo mucho sentido del humor, ¿eh? O sea, no lo No, toméis tal. pero no, no, no. Sí, muy gamberra también. No, pero óyeme, Cecilia, eso decíamos Javi y yo, o sea, aparte de tu video de empoderamiento, que es lo que nos encantó, le decíamos Cecilia, le decíamos Javi, que la parte humana de ella es muy interesante y Es que necesitamos yo puedo sentarme a resaltar hablar esa con parte Cecilia, humana de yo puedo Cecilia. sentarme a hablar como un día entero con Cecilia de cosas. Sí, 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 sí. Es que yo siento que yo puedo sentarme a hablar mucho. Pues, Bueno, bueno, yo sentarme me cuesta, ¿eh? O sea, Bueno, subir bueno, montando en pues, bici, lo que sea, pues, o andando por el monte, pero sentada, uff, me ya. cansa más que... Sí, Cecilia, en mayo vamos a hacer todo lo posible por, aunque sea ir a verte un día y saludarte, Javi y yo, iremos, porque claro, lo tenemos al lado, el Valle del Arán lo tenemos al lado, y donde tu bar el Valle de está, Arán, Tremp, Benasque, Castejón de Sos, Aínsa, toda esa zona oye, es la que yo quiero investigar mejor porque además sabes que está perfectamente bien preparada y mantenida para las bicicletas. Es una cultura que aquí en Cartagena, todo lo contrario. Bueno, y la zona de Valencia y Alicante también les tienen fritos con prohibiciones y
y es un desastre. Cuando te vas a los países desarrollados o al norte de España, que tienen un poquito más de cultura del deporte y de la vida sana y tal, es que es increíble la diferencia. O sea, lo que tenéis ahí, Sí, ¿has ido a Trem? ¿Has ido a Trem sí, con claro. la bici? Precioso. No con bici, porque no hago bicicleta, pero he No, hecho senderismo por tren y no es sé. precioso. Muy Sí, lindo, es muy increíble. lindo, muy lindo, muy Y lindo. parece un paraíso para las bicicletas. Y aquí en Cartagena no se invierte ni un duro en el ciclismo. O sea, es que en Cartagena no tenemos ni un pump track, no tenemos nada. Wow. Sí, sí. Nosotros, de hecho, Javi y yo estuvimos cerca del Valle Arán en junio pasado subiendo a la pica de Stats y tenemos mucha experiencia de ahí. Nada, mira, Cecilia, no te quito más tiempo. Sí te digo, por favor, acepta nuestra entrevista después. Cecilia, nosotros por general tenemos un punto, Javi y yo, no sé por qué, pero con todo el que entrevistamos, al final acabamos siendo amigos y creamos una relación muy bonita de amistad. O sea que, Cecilia, aquí tiene a dos dominicanos, dos caribeños, que de verdad que nos encanta tu forma de ser, tu lado humano y cómo te manejas. De verdad que te felicitamos. Yo me he quedado con ganas de hablar más cosas, aunque sea corriendo Porque y no se sentado. va a los chakras. Sí, porque claro, Bueno, ya, habéis estado muy, muy correctos. La verdad que ha sido un gustazo estar con vosotros Qué y bonito. agradezco muchísimo gracias, que gracias, sí, gracias. sí, Qué sí, que para bonito. que yo me saque cosas que no he dicho en otros sitios y tal, o sea, Bonito. ya Cecilia, es. lo que tengo, Ujú. una pregunta, Cecilia. Tú tienes una agenda súper apretada. ¿Qué te Sí, motivó a darnos, mi gata es que me absorbe demasiado y sí, es duro, sí. Cecilia, tú sabes que esta pregunta se la hice a Jorge Rey? ¿Sabes quién es Jorge Rey, el meteorólogo, verdad? Jorge Rey. Bueno, tú que en Google, Jorge Rey es el niño meteorólogo que predijo la Dana de Sí, Filomena en su momento. La Bueno, Filomena, bueno, que de las pues él, cabañuelas. que también es súper famoso, él pues fue como a ti, le mandó un email, me dijo, mira, sí. Y le pregunté a él lo que te voy a preguntar a ti. Le dije, "Oye, ¿por qué aceptaste una invitación nuestra cuando tú tienes 20,000 gente más grande? Me dijo, no sé, sentí una química con ustedes y dije que sí. Entonces ya te pregunto, Cecilia, no nos conocíamos. ¿Qué te motivó a aceptarnos esta entrevista? O sea, tengo esa duda. porque yo no digo que no a entrevistas con podcast, siempre es enriquecedor. O Qué sea, a mí me bonito. gusta socializar. Llega un punto que tanto miedo y tanto cerrarte como o sea, yo ya en marzo dije, si me da miedo, me abro con miedo, ¿sabes? Porque me niego ya a cerrarme. Yo quiero, casi siempre digo que sí. Noto a veces cuando la gente quiere chupar mi energía o cómo quiere aprovecharse, pero de primeras yo no voy a la defensiva, de Qué primeras. bonito. Estoy muy Pero atenta eso para identificar. claro. Hmm, pero yo estoy completamente abierta a colaborar y que, o sea, yo soy muy sociable, soy muy solitaria, pero soy muy sociable. A mí me encantan tanto los animales que hasta me gustan las personas. Soy muy animalista, me Qué encantan los buena, animales. qué buena, qué buena. Nada, Cecilia, un beso muy grande, seguimos en contacto. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.